placer presentar al doctor Bonifacio Meneses González, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, con posgrado en la Universidad Particular San Martín de Porras, con mención en maestría en Ciencias Penales, doctor en Derecho Público, profesor de la Academia de la Magistratura, docente en la Universidad San Martín de Porras, Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en la Escuela de Oficiales, ponente, expositor y organizador de diversos eventos académicos en materia jurídica a nivel nacional e internacional y autor de diversas publicaciones de índole jurídico. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Bonifacio Meneses González con la conferencia Balance de aplicación de la implementación del Código Procesal Penal peruano, análisis a 5 años de su aplicación. Muchísimas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los señores organizadores, a este equipo de trabajo que he visto de la mano de los dos señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Tacna y de Moquegua, el doctor José de la Barra Barrera y el doctor Wilber González, que han hecho denodados esfuerzos no solo para poder llegar a esta hermosa ciudad, sino compartir con dilectas personalidades que el día de ayer nos han engalanado, escuchar las experiencias de México, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela, de Guatemala, jueces supremos, superiores, señores ministros. Son cosas que normalmente no los tenemos en el Perú. Normalmente tenemos que salir con mucho esfuerzo, irnos a preparar fuera de nuestro territorio, para luego retornar aquí y luego compartir con cada uno de nosotros y nuestros alumnos, ¿no? Y ver la posibilidad en algún momento de trasladarnos todos juntos a esos bellos lugares paradisíacos, pero sin embargo ellos se dan su tiempo, ¿no? Vienen desde lejanas tierras y hace posible de que podamos estar aquí en Tacna a 5 años de implementación de este nuevo instrumento procesal, que lo vemos con bastante expectativa, con mucho entusiasmo, con el deseo que esto funcione, que esto camine bien. Nosotros en este reto estamos condenados a triunfar, porque nuestra expectativa final hacia el año 2014 es implementar, en nuestro caso, la totalidad de distritos judiciales. En el Perú tenemos 31 distritos judiciales, de los cuales 23 ya se viene aplicando con bastante, les digo, el nuevo Código Procesal Penal, y hace posible de que tengamos diversas experiencias. Vengo a Tacna y me encuentro con distinguidos señores, cruzar casi todo el territorio nacional, como es el caso del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, el señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, para llegar aquí desde San Martín, nuestro directo presidente. Y me encuentro con diversos colegas y amigos, ¿no?, que han venido aquí, señores jueces supremos, jueces superiores de Arequipa, casi de todo el Perú, muy inquietos, muy deseosos de poder participar en este evento. Y venimos a Tacna y hay una situación en la cual nosotros, en la gran cantidad en el Perú, diremos que casi el 60% de los que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público en la actualidad son del sexo femenino, son mujeres. Y si venimos a Tacna es en el momento en el que el siglo pasado se decía hay que nombrar al personaje de este tiempo en el Perú. Y el resultado final fue de que la mujer de Tacna fue el personaje del siglo, no de la década ni del año. La mujer tacneña fue declarada el personaje del siglo, no solo por su entereza, por su entrega, por la defensa irrestricta de lo que en su momento pasó en la Guerra del Pacífico, y de ahí que cuando venimos a Tacna siempre no solo saludamos, no presentamos nuestro homenaje a la mujer tacneña, y en su nombre a todos los hijos de Tacna que hacen posible que estemos aquí. Vamos a hablar sobre este interesante capítulo de nuestra vida institucional en el Poder Judicial del Perú. En efecto, el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal nos trae una serie de interrogantes y una serie de cuestiones que plantear y decirnos esta justicia heredada, esta justicia inquisitiva que durante tantos años y siglos se empoderó en el Perú, de una u otra manera queremos que funcione del otro lado del escritorio. Son 23 distritos judiciales que, a diferencia de Colombia, como decía la doctora Londoño,
cuando en Chile y en Colombia se implementa el Código Procesal Penal, lo hacen a partir de la capital de la República. No lo hacen como nosotros lo hicimos desde diversos lugares, como pensamos con Huaura, ¿no? Luego fue La Libertad y cada uno de estos lugares donde se fue presentando el Código Procesal Penal, quizás nos trajo al inicio diversas inquietudes, preguntas, problemas que resolver, tropiezos que encontrar. Y en efecto, a nivel de Latinoamérica decimos, ¿cómo es que se ha ido caminando en este nuevo modo en el arte de juzgar? Desde Latinoamérica nos han estado observando y hemos escuchado ayer justamente las vicisitudes que planteaban en Guatemala. Y parecía que hablaban del Perú, cuando se expresaban de las dificultades que tienen en Guatemala, México, Colombia, Venezuela, con diversas peculiaridades de este nuevo instrumento procesal. Y entonces decía, ¿cómo sería posible que en el Perú desde el año 2006, donde ya empezamos a caminar muy bien, y a través de la historia peruana, se había pensado de que esto debe funcionar? Huaura no fue un experimento saludable. Sobre las bases de un código de 1940, sobre las bases de un código en extinción, se forjó un nuevo código que a la luz de los hechos, más que esperanza, nos causó dificultades. Tanto en Chile cercano como en Colombia empezaron de cero. Empezaron con el expediente número 1, esperar el 1 de abril a las 12 de la noche a ver qué caso nos traía la Fiscalía y decíamos cómo debería resolver con el nuevo Código Procesal Penal. Y a raíz de la experiencia de Huaura, en los demás sitios judiciales, incluyéndonos Tacna, diremos de que sí, esto hay que empezar de cero. Hay que empezar con los jueces adecuados y que en verdad puedan tener el carácter de extraerse ese chip inquisitivo y pensar de que lo revolucionario y lo ideal es no necesariamente extremadamente garantistas, sino no necesariamente ser constitucionalistas en el apego de lo que creemos que es la forma de procesar. Esta etapa que nos ha tocado vivir es de que en un inicio se empezó con mucha fuerza. Quizás hacia el año 2009 una buena cantidad de delitos judiciales se implementaron por el interés del propio Estado de que esto llegue en su momento. 2011 se creía para Lima. Lima siempre ha sido uno de los grandes escollos de saber cómo es de que puede funcionar allá, cuánto es el presupuesto que se requiere, cuántos adicionales son los que nos exigen y nos piden. Necesitamos 1000 fiscales, necesitamos 2000 fiscales, necesitamos una policía profesionalizada que vaya de la mano con su fiscalía. Necesitamos ese reencuentro con la propia policía de saber y buscar como los proyectos de ley de reforma de este propio código que dice, señor, dale mayor actitud, mayor presencia. ¿A quién? A la policía. La policía ha estado al inicio un poco relegada y los encuentros han sido continuos de enfrentamiento inclusive. No solo aquí, sino a lo largo del Perú, que en los distritos judiciales donde veíamos caminando el nuevo modelo procesal, ¿no? Entonces, esas dificultades, ¿quién ha ganado? ¿Quién se ha visto beneficiado? Pues efectivamente, lo que se ha creado es el manto de la impunidad. Es cierto que ha habido respuestas así que evaluar y decir que ha crecido la cifra negra de la criminalidad. Aquello que no se ha denunciado, aquello que no está trasladado justamente en el proceso. Quizás nos preguntamos, ¿y por qué hay tanta resistencia y por qué se está partiendo el país en dos y decir, en el sur no hay tantos reclamos respecto al modo como se está caminando en este código? ¿Y por qué en el norte las bandas se han armado de tal manera de que no solo tenemos el sicariato, no solo tenemos el tema relacionado a las bandas organizadas, la criminalidad organizada, ¿no? Y ver cómo a la par que va creciendo también económicamente esos sectores y también a la par va creciendo la criminalidad. Hace muchos años Durkheim nos decía que la criminalidad es un flagelo normal en aquellas sociedades que alcanzan mayor desarrollo y complejidad. Pero decir cómo es de que el año 2009 sí se implementó en gran parte en el Perú este sistema procesal. Pero para el 2013 el gobierno dijo no te suelto un solo centavo más. En 2013 no hay ningún distrito judicial por implementarse porque
a la luz de lo que significa y creencia del gobierno, es de que no ha tenido una respuesta favorable, que este proceso inclusive han querido trasladarlo hasta el 2014. Pero veamos, 2014 ya se presenta como un año electoral. 2014 es un año peligroso porque el 2015 ya la gente está en campaña. Y a un gobierno como este no le va a interesar implementar un nuevo ordenamiento procesal en ese sentido en Lima. Al siguiente año hay cambio de gobierno y al otro año recién está sentándose el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, creemos que si no existe la voluntad política de implementar este código hacia este año, 2014 que viene, creo de que va a ser muy difícil que suceda que trabajemos en los 8 distritos judiciales que nos restan. Lima, Lima Sur, Callao, Lima Norte, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Apurímac. Entonces, el equipo técnico de implementación se ha dedicado a hacer ya el trabajo de inducción, a hacer el trabajo de sensibilización y hacer ver a la población, y lo vamos a ver, cuáles son esos resultados que en la actualidad tenemos como Código Procesal Penal. Estos distritos diremos que son los perjudicados porque hay dificultad en el tema del compromiso del proceso, porque tenemos una dualidad, en el Perú se ha instalado y se ha instaurado en todos los distritos judiciales los procesos seguidos contra los delitos contra la administración pública, o los delitos de corrupción de funcionarios. Y entonces hemos estado observando cómo es que está funcionando a nivel nacional ese extremo de los delitos contra la administración pública. Entonces, Apurímac, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Lima Norte, Callao y Lima Sur no tienen el nuevo proceso ya en marcha en la totalidad de delitos, no en pleno, solo en un extremo. Y en esos lugares son los que vemos partida la situación respecto a una problemática que ya la población advierte y considera que es grave, ese diferente sistema procesal. Aún se sigue trabajando bajo los esquemas de un proceso llamado Decreto Legislativo 124, donde el juez no solo investiga, sino también sentencia. Ese propio juez es el que lleva la posibilidad de implementar, instaurar y llamar una prueba de oficio, ¿no es cierto? Una prueba de oficio que va a estar orientada ¿a qué? A condenar. Otro gran problema que tenemos en esta clase de situaciones, a pesar de que exigimos que tengamos ya en la totalidad del país este nuevo Código Procesal Penal, no hay una voluntad, reitero, de este extremo del proceso, pero sí hay una voluntad de incrementar e implementar una serie de conductas y sobre todo de hacer una sobrecriminalización y ver la forma de incrementar las penas en casi todos los delitos. El año 1991 que se instauró, se implementó y se promulgó el Código Penal, se pensaba que teníamos el mejor Código Penal de la región con una técnica legislativa avanzada. Estamos hoy y tenemos que ese Código Penal ha sido modificado 409 veces y solo con el ánimo de incrementar las penas, de crear figuras delictivas. Y eso nos llama poderosamente la atención porque en el derecho penal diremos que es la inflación del derecho penal nuclear o la inflación del derecho penal valorativo. Hacer que esto sea un derecho penal populista y ver, como decía el profesor Miranda Trampes, que se cree que el derecho penal es mágico, que el derecho penal con la sola implementación de penas severas, ¿no?, va a frenar la criminalidad, se va a ordenar el país y va a reducir los índices de inseguridad ciudadana. Es uno de los más graves problemas que tenemos aquí. Ayer nomás salió en un diario de circulación nacional que el 47% de la población peruana ha sido pasible de un acto delictivo. Estamos hablando de cercano a la mitad del país que ha sufrido el embate de la delincuencia. Entonces, ¿qué manera de control ha habido esto? Ha habido, y tenemos en el Perú política criminal, una ausencia total de política criminal. Se cree que el derecho penal es de prima ratio, cuando nos han enseñado desde nuestros inicios de las aulas universitarias, que el derecho penal es exclusivamente de aplicación de última ratio, cuando se hayan vencido todas las formas de control social, recién debemos recurrir al derecho penal. Pero en la actualidad tenemos una gravísima situación de pensar que el derecho penal lo va a solucionar todo, ¿no? Recordamos las palabras de Rossi en su tiempo que decía que el derecho penal se puso de rodillas ante Mussolini porque era un Estado robustecido, ¿no?, que había rigorismo del castigo y en efecto, eso es lo que advertimos y creemos de que a nivel latinoamericano hay la idea de combatir directamente con penas severas y no con el ánimo de buscar una política criminal adecuada. Es decir, que cuando vemos de que esto puede presentarse como una solución, de que el Estado puede graficar y decir, señores, claro, hay que ver la forma de implementar
los distritos judiciales que faltan para los efectos de que tengamos nuestro sistema procesal en todo el Perú. Y si hacemos una pequeña y rápida evaluación de lo que hemos podido verificar en nuestras visitas continuas en la totalidad de distritos judiciales donde se está implementando el nuevo Código Procesal Penal, podemos decirlo clara y puntualmente lo siguiente. De las tres grandes etapas, que es la investigación preparatoria, la fase intermedia y la fase de enjuiciamiento, que es la etapa estelar, que diremos que debe llegar ahí las cosas que merezcan, no necesariamente lo que se hace como la entrada al cine, ¿no? Te dan tu ticket y luego, bueno, te dan y todo está yendo a juicio. A nivel de investigación preparatoria, donde supuestamente, y creemos y concebimos que es el fiscal, el protagonista de esta etapa, a nivel nacional creemos y lo hemos denunciado públicamente de que es el talón de Aquiles del proceso, la actitud, el comportamiento y sobre todo el rol que debe cumplir el Ministerio Público. Muchas, innumerables denuncias que están ahí pasan al archivo porque no tienen el aspecto logístico adecuado. Hay lugares donde tienen un solo fiscal para 4 o 3 juzgados. Hay lugares en el Perú donde no hay fiscal, ¿no? Y eso no está lejos de aquí, está cercano aquí. Entonces, estas son las preocupaciones en que luego ese fiscal tiene una infinidad de carpetas, es una fiscalía corporativa, es una fiscal que en algunos casos renuncia o rehúsa a la notificación electrónica, fiscales que a veces no quieren o no pueden o no están preparados adecuadamente para conducir esta etapa de la investigación preparatoria, y jueces permisibles que están dando lugar a que no puedan, sin necesidad de la solicitud o el requerimiento del control de plazos. Hemos visto casos reiterativos en el que el fiscal requiere prisión preventiva. Claro, el juez se la concede y como tenemos un plazo, le da 6 meses de plazo de prisión preventiva. Pero llega el fiscal el mes quinto, el día 20, con su carpeta fiscal, con un pronunciamiento de acusación. Entonces, este señor juez tiene que elaborar su control de acusación en 10 días. No solo eso, el artículo 351, inciso primero, dice que esa audiencia tiene que necesariamente contar con la presencia del abogado y del fiscal. Entonces el abogado pues me cambia de domicilio procesal. El abogado, ¿qué hace? No se presenta. Y como está el artículo 85 vigente en donde te dice cuáles son las audiencias aplazables y cuáles son las audiencias inaplazables, esperamos la tercera audiencia para que recién el juez disponga el cambio de abogado o le proporcione a aquel que es el Estado, el abogado defensor público. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que está haciendo agua, el código en ese extremo. Miren, tenemos cerca de 40% de audiencias frustradas a nivel nacional. Se había visto que en ese transcurso 60.000 audiencias se habían un margen de cerca de 20.000 audiencias programadas frustradas. Y si preguntamos cuánto vale una audiencia, sueldo de juez, de secretario, del fiscal, del luz, etcétera, si tiene una gerencia, un número aproximado de 1.500 soles por audiencia que nos podía costar. ¿Cuánto el Perú se perjudica con audiencias frustradas? El índice es sumamente alto en audiencias frustradas y gran parte está en el abogado. Y decimos esto, nos hemos reunido con los colegios de abogados a nivel nacional y ahora el 31 y 1 de este mes hay una convención en Cajamarca sobre la Junta Nacional de Decanos y ahí se nos ha invitado para dictar una conferencia, vamos a ver si nos conceden el permiso sobre este tema, de que los abogados a nivel de ética, y como lo ha reconocido el doctor Encinas en este lunes que estuve en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, en León Baranderán, dando una conferencia al respecto, dice que están viendo la forma de sancionar a aquellos abogados que están perturbando la consecución de las audiencias. Fiscales que no acuden a las audiencias. El mal agendamiento que en algunos casos podemos ver audiencias fijadas y audiencias reprogramadas. Entonces, ese índice es sumamente perjudicial, dañino, porque a raíz de lo que explicaba el doctor Alfredo Garay ayer, ¿qué va a pensar la víctima? ¿Qué va a pensar el actor civil que haya sido constituido? ¿Qué es lo que va a advertir la población en cuanto a ver de que su audiencia está frustrada, de que no camina su proceso, que lo ideal de este expediente o lo ideal de este sistema procesal podía ser el más adecuado? Pues simple y llanamente va a creer que esto es impunidad. Y al creer que es impunidad, la gente va a seguir enojada con el Poder Judicial. Cuando no se denuncia y se dice cuál es el rol que la Fiscalía debe cumplir en este extremo. El abogado. Nosotros tenemos una labor jurisdicente como jueces
pero hay una labor del fiscal requiriente y la defensa del abogado. Entonces, si no nos ponemos a tono y no hay reuniones interinstitucionales que hagan ver de lo que se busca es la respuesta a la ciudadanía y decirle cómo este código debe trabajar, simple y llanamente vamos a tener muchísimos problemas. Se está aplicando la tutela de derechos, se está viendo la forma de decir, señores, ¿cómo es que vamos a tratar de solucionar estas dificultades que cotidianamente tenemos? Bueno, entonces, a nivel nacional se nos ha presentado estas dificultades en esta etapa de la investigación preparatoria, donde lamentablemente, y queremos jueces proactivos, los jueces que pongan control y sobre todo que hagan las veces de que tengamos que decir, señores, si hay un requerimiento de prisión preventiva y te lo concedo, señor, por favor, que sea en ese plazo que usted me ha pedido la investigación correspondiente. Hay un mea culpa y lo verificamos en nuestro recorrido a nivel nacional, en el sentido que esta etapa intermedia, que es netamente jurisdiccional, el juez está pasando todo a juicio y la mayor cantidad o incidencia de procesos se refieren a aquellos casos de mediana o mínima lesividad. O sea, 60% de procesos en el periodo de omisión de asistencia familiar. Es gravísimo. De los cuales hay que saludar, y cómo no, me encanta la presencia de nuestros distinguidos colegas que acaban de llegar, el doctor Víctor Burgos, el representante de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y la doctora Lili Yabunchón. Gracias por venir, doctores. Que en Trujillo, ¿qué han hecho? Se han programado una maratón de audiencias. Los sábados están llevando 70 o 60 audiencias con el compromiso de los propios jueces, referentes justo a este extremo de lo que creemos y pensamos que debería no llegar a la etapa estelar del proceso, porque deberíamos buscar salidas alternas y también parte del compromiso interinstitucional entre todo lo que se llama Ministerio Público, Colegio de Abogados, Defensoría Pública y el propio Poder Judicial. Esta etapa, señores, donde la gran cantidad de expedientes y que el juez no esté haciendo ese control, ese filtro, para que todo no vaya a juicio, lo tenemos en perjuicio de la respuesta inmediata que tenemos que dar a la población. Si todo va a juicio, entonces ese no es el espíritu de este código. Venía enojado de Huánuco, me decía que el fiscal había presentado un caso no tan grave, 56 testigos. Pero el juez solo le había aceptado 40, y ese juez estaba contento de haberle aceptado 40 testigos. Yo le dije, señor, esto es inaudito. Venía de Chiclayo y un proceso de tenencia ilegal de armas, 17 testigos. Entonces dijimos, claro, y en el Consejo Ejecutivo vienen solicitudes continuas, porque los señores presidentes de Corte dicen, necesito más juzgados de juzgamiento. Señor, necesitamos más juzgados, necesitamos más colegiados. Así que bien. ¿Por qué? Porque la carga es inmanejable. Entonces vamos a ver, claro que necesitan otro juzgado, por supuesto, para que haga el trabajo el otro juez, para que haga el trabajo de evaluar a ese señor, de que tenga 40 testigos que interrogar. Entonces diremos y volteamos y nos preguntamos, ¿y dónde está el principio de concentración? Ese señor juez va a poder interrogar con todo lo que nosotros llamamos el bloque constitucional de este código, con el espíritu de la contradicción, igualdad de armas, la oralidad, y por supuesto que eso va a ser público. Decir, señores, vas a poder interrogar 40 testigos en una sola audiencia cuando queremos que sea una sola, y no estemos postergamos, instalamos, suspendemos, otra instalamos y suspendemos. Y eso es sumamente perjudicial no solo para el abogado, el fiscal, cansado de llevar sus testigos, la víctima ya no va, el testigo no le interesa. ¿Y cuál es la respuesta? Impunidad, simple y llanamente impunidad. Entonces, estas cosas son las que estamos llamando la atención. Y veía recién, Carlitos, el doctor Zoe, que es del Ministerio de Justicia, que ve el tema a nivel nacional de la implementación, de que si no hay a nivel de todo nuestro territorio el deseo de colaborar con el manejo de este nuevo instrumento procesal, podemos, como me decía ayer el doctor Iván Sequeiros por teléfono, me decía, vengo de la experiencia colombiana y parece muy similar a la peruana, porque la verdad que hay muchos problemas que hay que resolver. Y a nivel nacional tenemos, y lo vamos a ver en este momento, cómo es de que se está manejando esta situación. No puede ir todo a juicio. De tal forma de que cuando tengamos que ventilar
claro que van a requerir más. Los señores presidentes de corte acá no me dejarán mentir. Hemos hecho una experiencia bonita y saludo nuevamente a la presencia del doctor Juan Alegría, de que en Sullana los señores jueces superiores liquidadores están haciendo las labores de colegiado. Lo mismo solicitó Cañete y se aprobó. Ahí está el doctor presidente de la Corte de San Martín, también a partir de agosto. Tienen ya el camino llano para que los jueces superiores liquidadores hagan las veces de jueces de colegiado. Pero ¿qué está ocurriendo? Se incrementan los juicios, ¿no es cierto? Y no hay las salidas alternas, no hay aquellas cosas, las válvulas que nos podían ayudar a mejorar. La doctora Londoño, una frase en Colombia que dice, si el fiscal no preacuerda, preinfarta, ¿no? Ver de que este señor fiscal no vaya todo a juicio, de ver la forma de salidas alternas, de lo contrario, como en Estados Unidos, de que solo va a caso J. Simpson o Michael Jackson, ¿no? Nosotros queremos ver que en efecto aquel caso que merezca ir a juicio oral, no aquellos casos de mediana o mínima lesividad. Entonces, esa etapa intermedia es la que nos está ocasionando una serie de dificultades. Y ayer el doctor Duverly decía, sí, mira que estamos en un tema de la prueba prohibida. Vemos aquí casos de que ya en Estados Unidos tiene un criterio, y él nos trajo un caso singular de la Corte Suprema con fecha 13 de abril, recién nomás era una sentencia calientita, de que ya hay una postura en la Corte Suprema en aplicación de la regla de exclusión. Entonces es una forma de orientar a los jueces del interior de la República, sin necesidad de esto se convierta en un precedente vertical, decir, bien, vamos a trabajar en que vamos a extraer esa prueba, de que ha sido, esa evidencia que ha sido incorporada en forma ilegal, a fin de que constituya posteriormente la forma de la absolución, como lo ha dicho el señor juez supremo ayer. Si esto ocurre, digamos, y la cita del doctor Duverly era en esa situación de cómo se ha ido aplicando, cómo ha ido caminando en otros lugares, y había hecho justamente la comparación con Estados Unidos, pero en Estados Unidos, no lo citó él, el caso Hudson versus Michigan, que en su momento se decía, señor, vamos a ver de que en esa casa se iba a encontrar droga, municiones y armas. Y entonces el sistema Out, que dice que es un protocolo en Estados Unidos, que la policía antes de intervenir tiene que contar hasta 30 en la puerta. Tiene que contar hasta 30 y luego con el permiso del juez que le haya conseguido el allanamiento, ingresar y ver de que encontró o no encontró pues las armas o la droga. Y entonces le preguntó al policía en el juicio, le dijo, ¿usted contó hasta 30? No, solo conté hasta 3. Ah, ya, muy bien, el juez dijo, señor, no se siguió el protocolo, esa prueba es lícita. ¿Así? Entonces, muy bien, quedó absuelto. Fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema hablaba y de su teoría del fruto del árbol envenenado para luego inventar el tema del fruto del árbol curado. Y por eso el doctor Duverly invocaba, claro, en Estados Unidos hay ya el apartamiento de la regla de exclusión y ahora se está aplicando, no obstante, el hecho de que cumpla sus fines. Sin embargo, a nivel de la Corte Suprema del Perú, en contraposición con el caso del proceso por terrorismo, en el caso del Polo, ha habido un pronunciamiento de los mismos jueces supremos, en el mismo expediente. Cuando dice, en el caso de la sentencia primigenia, no va a haber nulidad en la absolución porque se ha incorporado una prueba que es para nosotros inválida. Y en el propio proceso para el siguiente procesado, si bien es cierto, ¿ya? Si bien es cierto, esta prueba fue incorporada, ha cumplido con sus fines, y entonces declara nula la sentencia absolutoria en mérito que fue así como obediencia a la sentencia primera, para que se lleve a cabo un nuevo juicio oral por otro tribunal que evalúe el nuevo concepto de la regla de exclusión, ¿no? Entonces, la propia Corte Suprema no uniforma sus criterios, entonces, a nivel de los jueces superiores, como dice nuestra colega mexicana, viene el desmadre, ¿no es cierto? No hay la forma de decir, no hay uniformidad, ¿no? Entonces, esta etapa intermedia son las que nos está ocasionando una serie de dificultades y problemas, porque así como en Colombia tenemos las estipulaciones probatorias, aquí tenemos las convenciones probatorias, cosas que no se están aplicando en lo absoluto. Si hay una persona que murió por efectos de un proyectil arma de fuego, ¿cuál es la causa de la muerte? Hemorragia masiva, shock hipovolémico. Bueno, entonces, ¿qué cosas tengo que probar en juicio? La causa de la muerte, llevar el protocolo de necrosis y levantamiento de cadáver, tengo que llevar a la persona que hizo la necrosis, tengo que hacer tengo que llevar una suerte de probar lo ya probado, cuando tanto el fiscal como el abogado decir, señor, sabemos por qué murió, de qué murió, pero podemos ver solo y únicamente el móvil. Podemos ver en juicio oral por qué lo mató, ¿no?
Y quizás estas convenciones probatorias nos podrían ayudar a agilizar el proceso. Entonces, en muchos casos están llevando y están pidiendo la declaración del técnico de la policía que no solo hizo el acta de incautación de la droga, sino que practicó la pericia química. Cómo lo pesó, cómo lo subió a la balanza y cuál fue el resultado. ¿Es útil? ¿Qué es del principio de la comunidad de la prueba o qué hay de la forma de decir si eso es conducente, pertinente y útil? ¿Ah? Le decía justamente ese juez, cuando lo viste, le dije, si usted ve un homicidio en el Estadio Nacional, en un clásico, llevaría a las 35,000 personas a juicio para que digan qué es lo que vieron de esa muerte. Entonces, señores, y eso lo hemos visto también en lugares cercanos, para que podamos tener conciencia, porque es el trabajo innecesario, es el trabajo reiterativo, repetitivo, y lo único que ocasiona es que al final de cuentas no se concluya con lo que quisiéramos, ¿no? Que sea una sentencia, que sea la fiel expresión de lo que en verdad pasó en el expediente. Entonces, esta etapa intermedia justamente es la que a nivel del aspecto, porque es netamente jurisdiccional, nos está preocupando en la forma como y tal se viene desarrollando. Ni qué decir, porque ya tenemos el alboroto en la etapa de enjuiciamiento, 60% de proceso por omisión de asistencia familiar, cantidad de expedientes que suben a juicio oral, donde el fiscal no lleva a los testigos, requiere que el juez y también vea la forma de conducir a los testigos ofrecidos por el fiscal y que a su vez las personas que ofrecen a otros testigos o fijan o reiteran o los vuelven a anunciar a los que ya presentó el fiscal. Entonces, esas dificultades son las que a nivel nacional podemos ver en su contexto general de que si no nos ponemos a tono de las exigencias, la población va a seguir incómoda. El domingo pasado en la República salió de que el 19% de la población está de acuerdo con el trabajo del Poder Judicial. Y ese 19% nos hace ver que el 81% está enojada con el Poder Judicial. Singularmente, nosotros habíamos hecho un trabajo sumamente prolijo e interesante en un convenio con una universidad particular, como cuando tuve el honor de ser presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, y vamos a personas maestristas y que se coloquen al costado de los juzgados, de ODEGMA, de presidencia, de todos los órganos jurisdiccionales y le pregunten, señor, ¿ha sido adecuadamente atendido en tiempo oportuno? ¿La sentencia que expidieron usted considera que la que esperaba, válida? Entonces, si nosotros salimos con un micrófono en cualquier parte del Perú y preguntamos a la población qué opina del Poder Judicial, lo que van a hacer fácilmente es insultar, ¿no? A decir su disconformidad. Pero a la siguiente pregunta, ¿usted ha tenido un juicio en el Poder Judicial? No han tenido un juicio en el Poder Judicial. Entonces, si hacemos el trabajo interno y decimos, señor, los justiciables, ¿cuál es su índice de aprobación o desaprobación del Poder Judicial? Nosotros recibimos una respuesta del 72% de aprobación, cosa que eso lo presentamos en su momento al señor presidente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín, y decirle, este es el trabajo que en verdad requerimos que se haga a nivel nacional, ¿no? Bueno, entonces, estas dificultades son las que podemos ver y buscar la forma de ya no incidir, no insistir, que a pesar que se ha reiterado a la Corte Suprema y en los plenos jurisdiccionales, señor, ¿por qué el abuso del papel? ¿Por qué el abuso de la escrituralidad? Ayer nos explicaba Alfredo, y en efecto, las veces que he ido a Costa Rica, todo ese sistema, el proyecto Cero Papel, la digitalización de expedientes, lo hemos venido trabajando en forma artesanal en nuestra Corte, decir, señores, ¿cómo es que tan fácil es? Si la misma máquina que saca fotocopias puede escanear, digitaliza todas las partes del proceso, lo bajamos en una base de datos y ahí se van acumulando las resoluciones y hacemos artesanalmente el expediente digital y no había problema en el que el abogado, el fiscal, el interesado o el auxiliar quiera en ese mismo momento revisar el expediente a la misma hora y no están tocándole la puerta al juez o al auxiliar de decir, señor, quiero ver la carpeta. ¿Para qué? Si está en la cabina, señor, véalo ahí en internet. Este proyecto es sumamente auspicioso, porque ya el Banco Mundial y ya una empresa española ha ganado la buena pro para empezar el proceso de digitalización de los expedientes en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Y es así de que en un tiempo, esperamos no muy lejano, veamos ahí como piloto decir, señores, ya dejemos de lado la escrituralidad, y es un tema también ambiental. Por cada 17 resmas de papel se tala un árbol, ¿no? Y eso, en la medida que vamos caminando, decimos, señor, la cantidad oprobiosa de ser frondoso el expediente, inclusive en algunos casos mucho más frondoso que en el expediente anterior, ¿no?
Y al final de cuentas, si todo lo podemos registrar ya a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, están validando y están viendo de que sí, las respuestas de los jueces en forma oral de la fundamentación, de la motivación de sus resoluciones, es tan válida como la que hace por escrito. Este sistema, entonces, dejar de lado el papel para presentarnos tan solo con el aspecto de lo digital, sería lo suficientemente útil. Buscar una situación que también vamos trabajando en la respuesta de las audiencias. Son largas. Si yo le pregunto a los operadores de Tacna y Moquegua, perdón, al Tacna, vamos a empezar por Tacna porque Moquegua está trabajándose, con todo respeto, señores, de una forma más adecuada a este sistema de las notificaciones electrónicas, y eso no solo parte del compromiso interinstitucional, sino porque a la suerte de tener trabajadores que están directamente de la mano con el juez y tengan la autorización desde ahí notificar directamente, electrónicamente al abogado, al fiscal, y no solo por la vía del correo electrónico institucional, al correo particular y al teléfono, que todos tenemos hasta a veces 2 o 3 teléfonos celulares, decir, señor, tiene audiencia, ¿cuándo? Si espero la central de notificaciones, tengo que decir, cuando regrese la cédula y cuando remitan de la central de notificaciones, espero que sean 15 días, 20 días. Entonces, ¿cuándo voy a programar mi audiencia? ¿De acá a un mes? Entonces, la población dice, ¿cómo es que va a programar una audiencia de acá a un mes? Pero si vamos viendo de que podemos tener la notificación electrónica ya, y lo citamos para el 4.º día o 3.er día. Entonces, eso nos va a ayudar a que la población vea en efecto de que esto puede funcionar de la mejor manera. Rápidamente, señores, como hace un momento decía, de que el Estado únicamente implementó y vio con mucha expectativa el año 2009 para ver la cantidad de distritos judiciales. 2013 no hay un solo distrito judicial para incorporarse en el nuevo Código Procesal Penal. Y eso es lo que quisiéramos de que veamos en cifras. Le puedo decir y por qué sugerimos al Estado de que es útil este nuevo sistema. Si vemos en el proceso penal sumario y en el proceso ordinario, en un caso, casi 23 meses de duración de un proceso, digamos, hablando de un conglomerado y hacer un promedio. Y en el proceso ordinario de 28, en unos casos se va a 3 años o mucho más en el proceso ordinario, en el Código Viejo de 40, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que como fuente tenemos de la gerencia. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos este rango y decir, señores, vamos a presentarnos de esta manera? ¿Cómo se ha ido trabajando aquí? ¿Cómo se han reducido los plazos? Le dije, y con todo el respeto a nuestro amigo el doctor Pepito Labarra, hay que hacer un trabajo más concienzudo, señores jueces de Tacna, señores trabajadores. Estas reuniones son interesantes con los fiscales porque hay un índice muy alto en Tacna de frustración de audiencias y porque se está alargando el proceso. A raíz de la notificación electrónica y a raíz de la forma como se ha ido apurando los procesos, diremos, por ejemplo, en La Libertad, 8 meses, en San Martín, 7 meses, pues es una corte joven en este tema, Amazonas también, Cajamarca bien, y en Ica tenemos aproximadamente una fuente del Ministerio de Justicia de 6.9 meses en la duración de un proceso, en el proceso común actual en el nuevo Código Procesal Penal. Si esto es así, digamos, en respuesta a lo que teníamos antes y en respuesta a lo que podemos presentar, decir, señores, ¿esto puede funcionar? Claro que puede funcionar. Pero hay una cosa en el que vemos cuántos son los órganos decisionales actualmente incorporados, entre 468 como jueces que son netamente del nuevo código, y otro número alto en el que también son jueces en adición a sus funciones. Y hay un tema peligroso que el Consejo Ejecutivo tiene que resolver pronto. Jueces de paz letrado que están haciendo trabajos de investigación preparatoria y están separándose de su trabajo de alimentos, laboral y todo lo que tienen en sus manos del tema de paz letrado. Y están percibiendo sueldos de jueces de paz letrado. Y he visto en Huaraz, he visto en Huánuco presentación de recursos de recusación ante el juez de paz letrado. Decir, señor, usted no es juez de investigación preparatoria. Usted, señor juez, no es de primera instancia, no tiene por qué llevar este proceso en estas alturas. Tiene que ser aquella persona investido como juez natural para estos casos. Entonces, esos son algunas dificultades que tenemos que ver la forma de poder decirle a la población si quisiéramos ver la producción. Pero bueno, vayamos a lo que quisiéramos verificar. Es decir, si se ha presentado 430.000
568 expedientes. Como producción a nivel nacional en este sistema se ha producido 268.000 hasta la fecha. Quiere decir que hay un remanente, que ¿dónde está? Puede estar en la Fiscalía. ¿Dónde se encuentra ese remanente que no sabemos exactamente por qué esa producción está creciendo, pero en sí la criminalidad también lo hace, no duerme, por supuesto. Y en algunos sitios judiciales, diremos rápidamente, por el tiempo y por respeto, de que nos ha llamado poderosamente la atención, y creo que es un trabajo, no solo los jueces, los fiscales, la policía, la municipalidad, que diremos, y le podríamos preguntar en su momento al doctor Burgos, que está mayormente empapado de ese tema, ¿por qué Trujillo, perdón, La Libertad, de 28.404 expedientes ingresados, se ha reducido a 23.000? ¿Se ha reducido la criminalidad? ¿Se ha puesto freno a este embate? ¿Se ha visto la forma de poder trabajar mejor? Porque esta cifra es sumamente interesante de que si tenemos una curva ascendente en Trujillo y llega un momento, empieza a descender, diremos, ya no están dándose los escándalos respecto al sicariato o la forma de que teníamos regularmente en las noticias de allá, sino que también eso implica que ese rubro se ha mantenido en crecimiento de producción y se ha mantenido en crecimiento también en lo que significa la forma del descenso de la actividad criminal, ¿cierto? Entonces, es importante el trabajo que se está haciendo en la Libertad, porque la respuesta ha sido inmediata, 5.000 expedientes menos en cuestión de 1 año y medio, ¿no? Entonces, estas son las cosas en las cuales nos presentamos y decimos, esto puede funcionar. Sucede una situación muy particular y para nosotros halagadora que en Moquegua, por ejemplo, hacia el año 2011, si hubo 1.419 expedientes, los 1.419 lo resolvieron. O sea, es una cosa, diremos, hasta maravillosa en este tema, porque después ha podido ver mayor cantidad de ingresos y la respuesta en la producción también ha sido adecuada, ¿no? Digamos que en Moquegua puede haber delincuentes, pero no hay delincuencia. Es una situación del lugar. Moquegua es un lugar apacible, tranquilo, ¿no? Decía el doctor Wilber que la gente va a trabajar en pijama, ¿cierto? ¿No? Es un lugar muy bonito que duermen. Hay un programa que tiene a las 10 de la madrugada, ¿no? A nivel de todo Moquegua. Bueno, entonces eso nos dice, caramba, qué interesante estas cifras. Y aquí rápidamente tenemos que pasar para decir, lo de Arequipa también está sumamente saludable. Ahí en Arequipa se está trabajando mucho el trabajo institucional, el trabajo de los jueces, que no ha habido mayor resonancia en el sur respecto a lo que inicialmente se pensaba que podíamos tener como preocupación del nuevo Código Procesal Penal. Lambayeque nos preocupa ostensiblemente porque parece que las bandas criminales de Trujillo han bajado a Chiclayo, ¿puede ser? Puede ser de que están trasladándose a Lambayeque y a Chimbote, ¿no? Es una cosa que la policía está tomando mayor carta sobre el asunto para ver qué es lo que está pasando ahí, porque de lo contrario lo que vamos a tener de que no vamos a poder recibir como respuesta en forma tal que la población tenga un contento. En Piura también, en forma excelente, no sé si se ha controlado, doctor Juan Alegría, en que usted está cercano ahí, cómo ha descendido la criminalidad, puede ser, o es que los fiscales ya están archivando todo, ¿no? O puede ser de que el Poder Judicial ha crecido mucho en su producción. Bueno, Sullana es una corte joven, simpática, en la que vemos que van producción y ingresos sin dificultad, ¿no? Tumbes también, etc. Pero ¿cuál es la situación en la que podemos decir, señores miembros del Poder Ejecutivo, por qué la necesidad de caminar de la mano con este nuevo instrumento procesal? El nivel de aceptabilidad, de confiabilidad, ¿no?, en el sistema de justicia penal es de que del 100%, de expedientes, diremos de que se ha visto, bueno, quisiera manejar mejor este aparato porque el cuadro que les traigo es interesantísimo en cuanto, y se los voy resumiendo. Mira, del 100% de expedientes a nivel nacional, de la expedición de sentencias a nivel de juzgados unipersonales y salas de apelaciones, solo han sido apelables, solo han sido materia de apelación el 34%. Pero de las resoluciones expedidas por salas superiores, las salas superiores de apelaciones, a nivel de casación,
solo el 8.2% han sido materia de invocación de casación. Solo han subido 434 expedientes para que la Corte Suprema pueda verificar en casación. Si esto es así, entonces podemos decir de que hay confiabilidad de este sistema a través de la ciudadanía, de respetar los fallos de sala de apelaciones a nivel nacional. Y el otro índice que es presentado por la Oficina de Control de la Magistratura, cuya fuente es netamente válida, es de que el índice de quejas de los magistrados que conocen el nuevo Código Procesal Penal se ha reducido hasta en un 95%. Diremos, ¿dónde se han ido las quejas? Se han ido del lado del Ministerio Público. Y los jueces no tienen la cantidad de quejas que normalmente tenían en el sistema anterior. ¿No es así? Entonces, quiere decir, si hay un índice de confiabilidad, si hay una forma de que podemos ver de que la respuesta es de que aceptamos lo que ha hecho los órganos jurisdiccionales, quiere decir que la Corte Suprema puede pedir resoluciones de fuste que únicamente nos orienten a una forma de conducirnos a nivel de los juzgados, no solo de investigación preparatoria, de juzgamiento y las salas superiores. ¿Okay? El siguiente tema es relacionado a que se está presentando un proyecto a fin de que se constituya una comisión revisora del Código Procesal Penal. Con una serie de dificultades que tenemos en la actualidad, yo creo que es oportuno y válido que sea materia de revisión. El Consejo Ejecutivo, a su vez, en la sesión antepasada, ha aprobado un proyecto presentado por la presidencia de Derecho Penal, que me honro presidir, a guisa de nuestras visitas a Costa Rica y lo que expuso ayer el doctor Alfredo Araya, la constitución de los tribunales de flagrancia. Va a ser una respuesta, el doctor Mendoza como presidente del Poder Judicial está sumamente entusiasmado y el Consejo Ejecutivo lo ha aprobado así, y la comisión se debe reunir en los próximos días para presentar ya una forma en la que podemos dar mayor y mejor tratamiento a lo que sí tenemos en nuestro Código Penal, la acusación directa y el proceso inmediato. Cosa que muchos fiscales no lo han aplicado o invocado, y más aún, de que Costa Rica, sin tener esos instrumentos procesales, lo ha digerido de tal forma que es considerado en la actualidad como el segundo país más seguro del mundo, gracias a su tribunal de flagrancia. Vi un sujeto que subió una cartera a las 12 del día, 4 de la tarde, sentenciado en primera instancia y 8 de la noche en segunda instancia. Y el logo dice, si la justicia no duerme, perdón, si el crimen no duerme, la justicia no duerme. Y esos tribunales trabajan las 24 horas, de tal manera que en flagrancia, como bien lo explicó Alfredo ayer, funciona a las mil maravillas. Creo de que esa es una respuesta tal. Los problemas que quisiéramos, y no creo que es posible en materia de discusión sobre la conducta en algún caso de la propia Corte Suprema en el tema relacionado al conflicto de escrituralidad, a ultranza u oralidad, nos ha dado serias dificultades que quizás con el debate abierto tenemos 2 plenos jurisdiccionales ya diseñados en los próximos 90 días para ver cómo es de que a nivel de que podemos tener este precedente horizontal del juzgamiento, digamos, de base de los jueces supremos, el vertical, este autoprecedente, que nos reunamos los jueces y podamos entender que hay forma de conducirnos de la mejor manera y presentar a la ciudadanía resultados más óptimos en lo que quisiéramos para que el juzgamiento no solo sea oportuno, eficaz, eficiente y que tengamos, como alguna vez Aristóteles decía, que la justicia es el manjar de los pobres. Quiero nuevamente agradecer a los señores organizadores, he tratado de respetar mi tiempo, doctor Pepito, porque la verdad que el tema está para más, hemos querido tener más tiempo, pero en sí, mi saludo también al señor juez superior de Junín, doctor Iván Guerrero, que cruzando montañas y valles ha venido aquí hasta Tacna, un distinguido amigo, compañero de la Western School of Law de San Diego, California. Y creo que todas las personas que estamos aquí tenemos el mejor deseo, como dije al inicio, de que este sistema procesal no solo sea adecuado, sino estamos con la obligación
de salir adelante. Mi saludo al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. Hace un momento hablaba muy bien de Piura, doctor David, decía de que estaban trabajando de la forma adecuada. Quiere decir, señores, que si ustedes ven, me refiero a nuestros colegas y amigos de Tacna, la calidad de los señores que han venido aquí a hacer materia de continuos y sobre todo debates, con la esperanza, señores presidentes de corte, porque ellos son los que van a llevar a su corte las conclusiones de este magno evento. Muchísimas gracias.